Bueno, antes que todo, los voy a felicitar por la presentación del encuentro en el que combinaron una práctica musical, su análisis y el trabajo escrito, porque realmente se los comenté en forma personal, pero bueno, les reitero el agradecimiento por haber puesto esfuerzo, concentración, belleza a una expresión musical y combinada con la bibliografía, ¿no? Que, o sea que, como les expliqué en su momento, estaba muy bien logrado todo, y importantísimo el trabajo colaborativo y la armonía que había en el trabajo en equipo, donde cada uno cumplía un rol y lo hacía muy bien, así que bueno, súper contenta con eso y agradecida como docente por la predisposición de ustedes como colegas, como futuros colegas docentes también, a participar de la actividad. Eh, Así que lograron combinar, como les dije, la emoción, la habilidad musical y el análisis teórico. Así que bueno, por eso muchas felicitaciones. Ahora, la próxima clase les entrego las notas. Además de eso, bueno, en este segundo momento del año, vamos a trabajar más que nada aquellos abordajes teóricos que permitieron pensar la práctica musical por fuera de la concepción occidental de la música, ¿no es cierto? Cuando los músicos, los investigadores, los etnomusicólogos, los musicólogos empezaron a pensar cómo mirar, cómo interpretar, cómo recolectar la música de pueblos que fueran diferentes al occidente, ¿sí? Em, en este, el puntapié de análisis de esto es reconsiderar a quienes consideraban otros, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran esos otros? Porque el concepto de otredad como aquello que es diverso, en primera instancia un concepto básico y tradicional de otredad cultural o de alteridad surge con la relación de Europa con los pueblos que no eran europeos, con las distintas sociedades. Digo pueblo como un concepto genérico, porque en realidad era una diversidad heterogénea de comunidades nativas, de pueblos, de jefaturas, de organizaciones estatales, como era el Incario, por ejemplo, o sea, una diversidad de, de sociedades diferentes a la occidental, ya vinculadas con Occidente a partir de la colonización y conquista de estos distintos territorios que van por fuera de Europa, pero que mostraban una alteridad con respecto a Europa, ¿no es cierto? Entonces, haciendo pie nuevamente en lo que vamos a ver en esta segunda etapa del año, es cómo se piensa esa otredad cultural en un primer momento, cómo se abordó teóricamente. Y se va a abordar teóricamente a partir de tres aportes, que son, a mediados más o menos del siglo XIX, la musicología comparada, la etnomusicología, también un poco asociada, si quieren, también a los trabajos de folclore con ciertas similitudes y diferencias, y el surgimiento o la constitución de un espacio al que se va a denominar la antropología de la música. Esa va a ser como una introducción. ¿Cómo vamos a pensar estos abordajes teóricos? Yo les diría que esto no lo vamos a ver desde la mirada crítica, porque obviamente son abordajes muy tradicionales, sino que es lo que fue aportando cada uno a la mirada hacia otras prácticas culturales diferentes a Occidente. ¿Sí? Ustedes tuvieron ya una clase que había yo reproducido sobre la musicología comparada, que ponía el énfasis de comparar las músicas, pero a la vez visibilizaba la posibilidad de interpretar esas músicas distintas a Occidente. Y ahí se iba a presentar un problema, si quieren, metodológico, de no solo cómo en algún momento cuando ya existían alguno que otro dispositivo de grabación, de filmación, sí como no solamente recolectarla, sino también cómo transcribirla de manera tal que pudiera ser reinterpretada, ¿sí? Entonces, un punto de inflexión es los trabajos de Alexander John Ellis, que estudió las escalas musicales, ¿sí? Las alturas y las escalas musicales, generando un sistema de medición y
escritura musical que permitiera relevar aquellas sonoridades que eran diferentes a los cánones de escritura de la música occidental. Eh, entonces, con eso permitía de alguna manera recolectar aquellas músicas para luego reproducirlas. Eh, yo les agregué ahí como clase, esta es la clase 13, les voy a agregar como clase 14 un video que es un poco más extenso, que da algunas nociones generales pero bastante interesantes para trabajar el concepto de armonía, ¿sí? Cómo está vinculado con el concepto de acorde y cómo le encuentra en la antesala del desarrollo de la música occidental, le encuentra una relación a la música con la astronomía, con la agricultura y con la matemática. Prestenle atención en la clase 14 a cómo establece esas relaciones, cómo se van dando. Especialmente va a ser un recorrido de historicidad entre cómo fue pensándose la música en Occidente, en la Edad Antigua, en la Edad Media, en el Renacimiento, y ahí quiero que presten atención a algo que ya habíamos conversado en clase, que es acerca de la instauración de la metafísica de la presencia. ¿A qué le llamamos la metafísica de la presencia? Es la mirada filosófica que se va a establecer a partir de Descartes, en el cual se le va a dar preponderancia a la razón como forma de conocimiento de la realidad, una realidad que tiene que ser mesurada, calculada, observada de alguna manera, pero bueno, las categorías saben que son racionales, tratando de considerar que el conocimiento tiene de alguna manera algún orden y donde siempre va a haber un sujeto preponderante a otro objeto, ¿sí? Donde se va a establecer, ¿por qué metafísica de la presencia? Porque es uno el que conoce, es uno, el sujeto es el que conoce, el sujeto es el que depreda, el sujeto es el que es propietario del habla con respecto a la escritura, es la voz fuerte en esa relación, es una metafísica que tiende a que no haya equidad o sí, equiparación entre las partes, sino que es una mirada que se impone sobre el objeto. Y en este caso, la mirada de Occidente hacia las otras culturas o hacia las otras músicas tuvo ese componente de mirada evaluativa, mensurable, calculable. Todo nuestro discurso, a partir de ahí, el discurso que va a tener predominancia y hegemonía por sobre los demás discursos, tiene algo de buscar el cálculo y la mensurabilidad, la descripción exacta y en la música también. Y entonces es muy interesante como conceptos que para ustedes son más interesantes por ser músicos, ¿no es cierto? Acerca de lo que se conoce como la monofonía, la polifonía y cómo esto es distinto con respecto a las culturas que no están en el marco de la música europea. A partir de ahí van a tener el fragmento al final del video de un apartado que hace sobre los trabajos de Alexander Ellis, ¿no? Que permite, como dije yo, establecer un método para lograr relevar y escribir músicas que no son, que no se pueden abordar desde el parámetro de escritura o de lenguaje musical occidental. Así que ahí presten la atención a ese video, yo se los pongo como clase 14, pero ustedes piénsenlo con estos puntos que les señalé acá, el concepto de armonía, su relación con el concepto de acorde, la vinculación que hay entre la música, la astronomía, la agricultura y la matemática. Eh, Pensar o prestarle atención a cómo se va dando a través del tiempo, de la Edad Antigua, la Media, el Renacimiento, qué punto de inflexión es la mirada cartesiana sobre las formas de conocer y sobre las formas también de abordar el conocimiento de la música. ¿Qué relación se establece a partir de eso con el concepto de armonía, de balance y de orden? ¿Sí? Y cómo de algún momento la música va a estar entre estas dos dimensiones siempre en juego, que es la razonabilidad, el orden, el cálculo, y por otro lado, la posibilidad de la música de generar la emoción. Ahí el videíto hace sí, una presentación de estos dos elementos. Y después sí incorporan un poco de información acerca del aporte de John Alexander Ellis para el conocimiento de la música.
Dentro del marco de la musicología, ustedes también tienen el aporte de estos dos señores, que no me voy a preocupar en mencionarlos porque tengo miedo de cometer algún error de expresión por mi poca capacidad para traducir idiomas. Así que sí presten atención cómo ellos establecen una serie de aportes, como un sistema de clasificación de instrumentos musicales, ¿sí? En términos genéricos, ustedes saben bien que el instrumento musical es como un objeto a partir del cual permite reproducir los sonidos que encuentra en su entorno y hacerlos pasables por este objeto, que son los instrumentos. Entonces se va a establecer un sistema de clasificación de instrumentos musicales, también van a aportar un sistema de transcripción musical, establece algunas de las premisas fundamentales de la musicología comparada. ¿Sí? También la podemos asociar con la etnomusicología, pero la musicología comparada es cierto énfasis en clasificar a las músicas. Si bien aporta grandemente al hecho de visibilizar esas prácticas que van por fuera, de poner en valor esas prácticas que van por fuera de la música occidental, la verdad es que tiene una matiz comparativa clasificatoria. Establecimiento de algunas premisas fundamentales de la disciplina, por ejemplo, Sachs es considerado el padre de la organología moderna, ¿sí? Así que bueno, ahí le prestan atención. Tienen ahí en función de esto un video y tienen después lo que es otros aportes que se los menciona acá, la corriente europea, y algunos de esos autores, como en el caso de Blacking, nosotros vamos a hacer un teórico especialmente de Blacking, porque estudio de la música desde una perspectiva de la antropología social. Además es muy interesante el aporte de Blacking porque él establece que la música es una manera o se relaciona con un patrón socialmente organizado a partir del cual la música se contextualiza socialmente, así que es un autor al que vamos a ver en forma particular. Ahora simplemente se los presento. Y tienen Jean-Kunz Schneider, la corriente norteamericana, y de estos autores los vamos a ver en profundidad a los dos, a Charles Segar y Alan Lomax, ¿sí? En el caso de Segar es el fundador de la Sociedad Americana de Musicología Comparativa, estudio de la música folclórica estadounidense y padre del cantante Peter Segar. Bueno, eso es un dato de color. En el caso de Alan Lomax, vamos a ver bastantes archivos de su recolección de música que están en internet y que vamos a aprovechar a escucharlo, porque en realidad lo importante de las primeras relevamientos y recolección de música es que lograron, más allá del enfoque teórico que tuvieran, ya si fueran comparativos, si fueran con una perspectiva muy culturalista, muy de pensarla como un enclave cultural un poco más estático y homogéneo, lo importante que hacen ellos es que gracias a esos primeros trabajos de relevamiento hasta el día de hoy se conservan. Así que vamos a recorrer algunos de los archivos de estos primeros representantes de la etnomusicología. ¿Qué ejes problemáticos surgen de este origen? Yo quiero